porción de las Escrituras. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vamos a orar. Padre, qué bueno es cantar, como lo hacíamos hace unos instantes, que Cristo nos pertenece y que le pertenecemos a Él por la eternidad. Qué seguridad trae eso a nuestras almas, qué tranquilidad, qué quietud saber que estaremos para siempre con Él, que Él es nuestro abogado, que intercede e intercederá por nosotros hasta la eternidad, Señor, de tal manera que ninguna condenación hay para nosotros. Ahora, Padre, te suplicamos que tú que has decidido salvarnos y rescatarnos, también, Señor, tú hagas tu obra santificadora en nosotros como has prometido. Que tú nos guíes a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos redarguyas, que nos reprendas, que le hagas bien a nuestras almas en esta mañana, Señor. Tráenos la consolación de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hace unos días, mi esposa me compartió una entrevista de estas que se publican en YouTube. Me dejó bastante perplejo. La entrevista es de hace algunos pocos años atrás y es una entrevista a la autodenominada profetisa Ana Maldonado, ex esposa del mal llamado apóstol Guillermo Maldonado. Para los que no saben, Guillermo y Ana Maldonado son tristemente célebres por fundar una de las iglesias, si así se le puede llamar, una de las iglesias más grandes de Miami e incluso yo creo de los Estados Unidos. Se trata de una mega iglesia carismática, promotora del Evangelio de la Prosperidad y de muchos otros disparates que son muy comunes hoy en día, en la que se reúnen unas 12.500 personas cada domingo. Aquí tenemos apenas 300 personas. Bueno, allí se reúnen unas 12.500 personas cada domingo. El punto es que esta pastora o profetisa, como ella se autodenomina, declara en esta entrevista que ella había tomado la decisión de divorciarse de su esposo, el apóstol Maldonado, apóstol entre comillas, porque Dios le había dicho puntualmente que hiciera tal cosa. Según ella, no había ocurrido nada inmoral, su esposo no la había engañado, no había ningún peligro para su vida, no había nada que justificara aquella acción, pero muy a pesar de eso y muy a pesar de que Dios declara en su palabra que está en contra del divorcio, ella dice que Dios le ordenó que se divorciara de su esposo. Y obviamente, como ella es tan obediente a la palabra, pues terminó divorciándose de su marido. Pero el asunto no termina ahí. Poco tiempo después, esta señora reaparece en otra entrevista diciendo que ahora había tomado una nueva decisión. Adivinen cuál es la decisión de volverse a casar. Y presenta a su nuevo novio, que por cierto, ahora ya es su esposo, un individuo muchísimo más joven que ella, mucho más bien parecido también que ella, porque ella la pobre no es muy agraciada. Y lo más sorprendente es que en esta otra entrevista, vuelve a decir que esa decisión de casarse con ese chico más joven la estaba tomando porque Dios también se lo había ordenado. En este caso ella narra que estaba en un restaurante, comiendo, cenando, y vino un profeta y le dijo, tengo palabra de Dios para ti. Y ese profeta le dijo algo que ella interpretó como la orden que venía de parte de Dios de que se casara con este individuo, que por cierto ya era su copastor en una nueva iglesia que ella había establecido, que creo que se llama Tabernáculo de Dios para las Naciones o algo así. Aclaro que no menciono los nombres de estas iglesias para darle promoción en ningún sentido, sino todo lo contrario. Si usted se ve cerca de alguna de ellas, trate de huir lo más pronto posible de ahí. De paso también aclaro que no soy adicto a hablar mal de ninguna persona en mis predicaciones, incluyendo aún a los falsos profetas. No me gusta perder tiempo en eso. Sin embargo, traigo esta historia a colación porque es algo que ellos mismos han hecho público. Cualquiera de ustedes lo puede ver en internet. Y más que nada lo traigo a colación
porque es un vivo ejemplo de cómo podemos tomar muchas veces decisiones en nombre de Dios, cuando en realidad lo que menos nos importa es lo que Dios piensa del asunto. Y por supuesto, este es un ejemplo extremo de personas que yo tengo la convicción que no son creyentes. Sin embargo, en la vida real hay muchos cristianos genuinos, muchos creyentes verdaderos que por ignorancia muchas veces terminan tomando decisiones alejadas de la voluntad de Dios, haciendo uso de este tipo de métodos que Dios no ha aprobado en su palabra para el discernimiento de su voluntad. Como la mayoría recordará, hace algunas semanas comenzamos una breve serie de sermones que hemos titulado Nuestras decisiones y la voluntad de Dios. Una serie que interrumpimos la semana pasada por el tema del retiro de matrimonios. Hasta el momento en esta serie nosotros hemos visto dos cosas. Primero, en un primer sermón, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y ahí hablamos acerca de la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios y la diferencia entre estas. Y en segundo lugar, vimos en un segundo sermón, o entramos a ver cómo conocer la voluntad de Dios. Y ahí estuvimos viendo algunos métodos incorrectos que usan comúnmente algunos creyentes para discernir la voluntad de Dios. Hablamos del método de puertas abiertas y cerradas, el método de las señales o vellones, el método de la oración sincera, el método de las revelaciones personales o directas, el método de la Biblia personalizada, algunos que mencionamos de otros muchos que pudiéramos mencionar. Y luego introdujimos en segundo lugar el método correcto para discernir la voluntad de Dios. Y decíamos en esa ocasión que lo primero que debemos hacer como creyentes si deseamos tomar decisiones que agraden a Dios es acudir a su voluntad revelada, es decir, a la Biblia. Nos encanta el misticismo, nos encanta lo sobrenatural. A muchos nos gustaría que antes de tomar una decisión, Dios se acercara a nuestro oído y nos dijera lo que tenemos que hacer. Nos dijera, cómprate la camisa verde, no te compres la roja. Nos encantaría eso. Pero no es así como Dios maneja las cosas. Él no vendrá a hablarte de forma audible. De hecho, como dice John Piper, si quieres escuchar a Dios hablándote al oído, toma tu Biblia y léela en voz alta. Esa es la única manera en que vas a escuchar a Dios hablándote al oído. Pero no puede Dios hablarnos audiblemente de manera que podamos escuchar su voz. Bueno, decíamos en nuestro sermón anterior que Dios sí puede hacerlo. El punto es que no quiere hacerlo. Al menos eso es lo que enseña Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Que Dios en otro tiempo habló de muchas maneras de los padres por los profetas, pero que en estos postreros días era determinado hablarnos de otra forma. ¿Cómo? A través del Hijo. Y esta es la palabra del Hijo. Así que si quieres saber la voluntad de Dios en un asunto particular, comienza por buscar la respuesta en la Biblia. Ahora, decíamos también en nuestra prédica anterior que esta declaración genera otra pregunta. Y es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios en la Biblia de forma puntual para una decisión específica o particular que yo estoy buscando? Bueno, a responder esa pregunta puntualmente a lo que vamos a dedicar nuestra prédica de hoy. ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios en la Biblia para las decisiones particulares que enfrento en mi diario vivir? Es de eso de lo que va a tratar nuestra exposición. Decíamos en el sermón anterior también que nos gustaría mucho que la Biblia fuese una especie de enciclopedia temática, de esas que vienen organizadas de manera alfabética. Usted puede buscar por la F, problemas de familia, por la E, problemas económicos, y ahí de una vez encontrar la solución para saber qué decisión tomar. Pero lamentablemente no funciona de esa manera. ¿Y cómo funciona? Bueno, Dios muestra su voluntad en las Escrituras de tres maneras distintas, que de paso van a ser los tres encabezados de mi exposición en esta mañana o en esta tarde ya. ¿Cuáles son esas tres maneras en las cuales Dios muestra su voluntad clara y explícita en las Escrituras? Bueno, en primer lugar, y este es nuestro primer encabezado, Dios nos revela su voluntad en la Biblia a modo de mandatos expresos. Dios nos revela su voluntad en la Biblia a modo de mandatos expresos. Y esto puede parecer obvio, pero créanme que en la práctica es pasado por alto mucho más frecuentemente de lo que nos imaginamos. ¿Qué es lo primero que debe preguntarse un creyente que desea tomar una buena decisión? Debe preguntarse, ¿existe algún mandato divino en la Biblia relacionado con esta decisión que yo estoy tomando? La Biblia contiene un sinnúmero de mandatos o de mandamientos directos de parte de Dios que establecen de forma clara e indudable cuál es la voluntad de Dios para tu vida, lo que Dios desea que tú hagas o no hagas.
Los mandamientos de Dios constituyen la manifestación más clara y objetiva de la voluntad de Dios para ti. Y voy a repetir eso porque es importante. Los mandamientos de Dios constituyen la manifestación más clara y objetiva de la voluntad divina para ti. Y no hay que ser experto en teología, no hay que ir a un seminario, ni siquiera hay que estudiar muy profundamente las Escrituras para entender muchos de esos mandamientos. Yo diría que la mayoría, casi absoluta. Si cada vez que usted lee su palabra, usted se detiene en los imperativos que vienen de la boca de Dios, es decir, los mandamientos, las órdenes, los puede anotar en un listado, los puede señalar con un color, puede ponerle un símbolo o simplemente puede poner suficiente atención como para que no se le olvide. Si usted hace eso, créame que va a tener un recurso sumamente útil al cual podrá echar mano cuando quiera tomar una decisión correcta. Alguien decía, y con mucha razón, que la manera de tomar una buena decisión es desechando todo aquello que es una mala decisión. ¿Cómo toma una buena decisión? Bueno, empieza desechando todo aquello que es una mala decisión. ¿Y qué es una mala decisión? Bueno, en primera instancia, es una mala decisión cuando nosotros hacemos aquello que Dios ha dicho que no debemos hacer. O no hacemos aquello que Dios ha dicho que debemos hacer. Cuando descartamos todo aquello que Dios ha indicado que no quiere para nuestras vidas, automáticamente el abanico de opciones para tomar decisiones se reduce considerablemente. Los mandamientos son una guía que nos dan un camino infalible e inconfundible a la voluntad de Dios. Y cuando los tomamos en cuenta nos vamos a percatar de que las opciones a elegir son menos de las que pensamos. Obviamente no todo mandamiento dado por Dios nos obliga a nosotros hoy en día. Hay mandamientos que fueron dados a personas particulares en un momento particular y que no tienen una aplicación universal. Por ejemplo, Dios prohibió al pueblo de Israel comer carne de cerdo. Afortunadamente, esa no es una prohibición que tenemos aquí en Hialeah. Probablemente sea la ciudad de Estados Unidos donde más carne de cerdo se consume. Esa prohibición era parte de la ley ceremonial judía. Ley que está descontinuada hoy en día porque eran leyes ceremoniales que tipificaban o eran sombra y figura de lo que había de venir. Una vez que vino Cristo, esas leyes ya no tipifican nada, por tanto ya no están vigentes. No estamos obligados a no comer carne de cerdo. Lo mismo con algunas leyes civiles que pertenecían a la legislación de Israel como nación física. Ya no nos atan a nosotros porque no somos parte de una nación física, sino de una nación espiritual. El verdadero Israel de Dios, que es la iglesia, dicho sea de paso. Lo que estoy diciendo con esto es que no todos los mandamientos de Dios que encontramos en la Biblia son obligatorios para nosotros como creyentes. Sin embargo, sí hay muchos de estos mandamientos que nos revelan de forma clara y explícita cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, tomemos algo tan conocido como el Decálogo o los 10 mandamientos. La mayoría de nosotros puede casi recitar de memoria los 10 mandamientos. Si hacemos la prueba, probablemente muchos lo sepan de memoria. ¿Y qué es lo que tenemos en los 10 mandamientos? Bueno, tenemos el resumen del carácter moral de Dios. De tal forma que podemos decir que todo aquello que implique una violación implícita o explícita del Decálogo está fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios ha dicho no mentirás. Dios prohíbe y condena la mentira. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida expresamente revelada en este mandato? Que yo diga la verdad. Por tanto, toda decisión que implique o involucre una mentira, una falsedad, una media verdad, una exageración, todo eso está fuera del marco de la voluntad de Dios. Es así de sencillo y nada complicado. Lo mismo con todos y cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, Dios ha dicho también, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Supongamos que usted tiene 2 ofertas de trabajo. En una va a ganar muy bien, pero va a tener que trabajar los domingos. En la otra no va a ganar mucho, pero sí va a poder cubrir sus necesidades básicas y tendrá libre el día del Señor para adorar a Dios y congregarse con su pueblo como ordena el mandamiento. Yo he visto a creyentes en esta disyuntiva, a veces diciendo, no sé qué decisión tomar. Estoy orando para que Dios me muestre su voluntad. Mi hermano, no ores más para que Dios te muestre su voluntad. Ya Dios te mostró su voluntad hace mucho tiempo. Su voluntad es que te acuerdes del día de reposo, que 6 días trabajes y hagas toda tu obra, más el 7º lo guardes como reposo para Jehová tu Dios y no hagas en él obra alguna.
A menos que sea por causa de necesidad, verdadera necesidad, o a menos que se trate de un asunto de misericordia, que son las atenuantes que nos da el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios es que el domingo tú lo tomes para descansar, adorarle a Él y reunirte con tu pueblo. Esa es la voluntad de Dios claramente revelada en su palabra. Así de sencillo y de claro, sin mucha complicación. Me viene a la memoria un pastor ahora, que cuando se encontraba con alguno de sus miembros durante la semana, y le preguntaba, ¿nos vemos el domingo? Y los miembros decían, sí, si Dios quiere. Él le decía, no, mi hermano, póngale la coma. No es si Dios quiere, es si coma, Dios quiere. Ya Dios ha dicho que quiere que tú estés el domingo con nosotros. Así que, por supuesto que debes estar ahí. Nos hemos acostumbrado a usar la frase, si Dios quiere. Si Dios quiere haré esto, si Dios quiere haré lo otro, Dios mediante haré esto, Dios mediante haré lo otro. Y nos imaginamos que por usar esa frase ya le hemos puesto el cuño de la aprobación de Dios a nuestras acciones. A veces decimos el si Dios quiere, pero estamos ignorando lo que Dios ha dicho claramente que Él quiere. Como decía el pastor Walter Chantry, hablando del decálogo, dice él, la ley moral de Dios es la expresión objetiva más clara de la voluntad de Dios para el hombre. ¿Qué tiene usted en el decálogo? 10 mandamientos tiene. La expresión objetiva más clara de la voluntad de Dios para su vida. Tome esos 10 mandamientos, apréndaselos y cada vez que vaya a tomar una determinación, pregúntese, ¿hay alguno de estos mandamientos que está implicado en esta decisión que voy a tomar? El tema es que vivimos en una generación donde la moralidad, que es de lo que habla los 10 mandamientos, de lo que es moral o inmoral, una generación donde la moralidad ya a nadie le importa a la hora de tomar decisiones. ¿A quién le importa si algo es moral o inmoral hoy en día? A muy poca gente. Lo que importa es cómo yo me siento, o lo que yo opino, o qué es lo que a mí me gusta. Déjeme ejemplificar lo que estoy diciendo con algunas preguntas. Voy a hacerle 3 preguntas que quiero que se respondan para sí mismos. No me la tienen que contestar en voz alta. Te voy a dar varias opciones y tú vas a escoger entre ellas. Primero, ¿cuál sabor es mejor? ¿Vainilla o chocolate? Segundo, esta va a traer algunos problemas. ¿Cuál futbolista es mejor? ¿Messi o Ronaldo? Tercero, ¿cuál actividad es mejor? ¿Dormir o matar? Puede que estas preguntas a simple vista no tengan o no parezcan tener relación entre sí, pero en realidad marcan las 3 categorías sobre las cuales basamos todas nuestras decisiones. ¿Cuáles son estas categorías? Primero, la categoría gusto. ¿Qué es mejor? ¿Vainilla o chocolate? Bueno, eso depende de tu gusto. A mí me gusta la vainilla, a ti te gusta el chocolate, a alguien le gustará la fresa. La segunda categoría tiene que ver con opinión. ¿Quién es mejor futbolista, Messi o Ronaldo? La mayoría dice que Messi, pero hay algunas personas que por ciertas estadísticas dicen que es Ronaldo. Pero es una cuestión de opinión. La tercera tiene que ver con la categoría moralidad. ¿Qué es mejor, dormir o matar? Bueno, Dios ha dicho que matar es un pecado. El problema es que vivimos en una época donde nos hemos adaptado a tomar decisiones enfocadas solamente en las 2 primeras categorías. El gusto o la opinión. Lo que a mí me gusta o lo que yo opino que es mejor para mí. Pero no tomando en cuenta la categoría moral. Hemos sacado la moralidad de la ecuación de nuestras decisiones. No importa lo que está bien, no importa lo que está mal, lo que importa es lo que a mí me gusta o lo que yo prefiero. Sin embargo, como creyentes debemos entender que cuando una decisión se trata de gusto o opinión, ahí tenemos libertad. Por ejemplo, usted tiene que comprar un auto y su opinión es que Toyota es mejor que Honda. Usted tiene la libertad de comprarse un Toyota y no comprarse un Honda, aunque yo piense que Honda es mejor. O cuando se trata de gustos o preferencia, a lo mejor usted quiere comprarse un carro negro, porque le gusta más ser negro que el blanco, y usted tiene la libertad de comprárselo negro, aunque a mí me guste más blanco. Pero cuando se trata de un asunto moral, ahí la libertad se termina. Ahí no importa lo que usted opina, no importa lo que a usted le guste, lo que importa es lo que opina Dios. Continuando con el ejemplo de los carros. Si a usted le gusta un Mercedes-Benz, pero para que el banco le apruebe el préstamo, usted tiene que mentir en su declaración de ingresos y decir,
No que usted gana 500 a la semana, sino que usted gana 1000. Entonces ya usted no tiene la libertad de comprarse un Mercedes-Benz, porque esto implica una mentira. En el decálogo Dios ha dicho, no mentirás. Pero mi hermano, si eso no lo verifican, ¿a quién le importa si usted gana 1000 o 500? Sí, a Dios le importa. Dios ha dicho, no mentirás. Y cualquier decisión que implique mentir, ya es una violación de lo que Dios ha dicho que es moralmente correcto o incorrecto. Y déjame decirte algo, aunque te sacas con la tuya y te vayas manejando tu Mercedes-Benz, debes saber que tomaste una mala decisión. Porque dice Job 9:4 que ¿quién endureció su corazón contra Dios alguna vez y le fue bien? Y la respuesta ahí es nadie. Nadie endureció su corazón contra Dios y le fue bien. Cualquier decisión que vaya en contra de la ley moral de Dios debe ser tomada de facto como una mala decisión. Aunque debo aclarar que los mandamientos de la ley moral no son los únicos de las Escrituras. Hay muchos otros mandamientos claros y directos que expresan la voluntad de Dios y que yo no voy a mencionar aquí por razones obvias. Por ejemplo, no paguéis mal por mal, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, al que honra, honra, no os neguéis el uno al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Existen decenas de mandamientos en las Escrituras que nos dirigen a tomar decisiones correctas en nuestra vida diaria, que van desde con quién nos vamos a casar, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, hasta la manera en la que vamos a hacer nuestros taxes. Págale a cada uno lo que le debes, al que impuesto y al que honra, honra. Estos son mandatos que expresan la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres tomar una buena decisión? Empieza por observar y obedecer los mandamientos de Dios. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿existe algún mandato expreso en lo que yo estoy considerando? Y si la respuesta es sí, mi hermano, no tienes mucho más que pensar. Solo obedece lo que Dios te está ordenando. Ahora, déjame decirte algo de antemano. Cuando yo digo que al obedecer vas a estar tomando una buena decisión, no te estoy garantizando con eso que te va a salir bien el asunto desde el punto de vista humano. Siempre que obedezcas, yo te puedo garantizar que vas a estar tomando la mejor decisión. Pero a veces la obediencia no te va a conducir al éxito desde el punto de vista humano. Los amigos de Daniel decidieron obedecer a Dios y no obedecer a Nabucodonosor y postrarse delante de la estatua. ¿Y dónde terminaron? Terminaron en el horno de fuego. Pero Dios los salvó del horno de fuego. Sí, pero hay muchos otros a quien Dios no ha salvado. Y hay muchos creyentes en la historia que por obedecer, eso les ha costado la vida. Entonces quizás tú digas, bueno, ¿y entonces en qué sentido es una buena decisión? Bueno, es una buena decisión en el sentido de que has obedecido. Y la obediencia siempre trae consigo la bendición de Dios. A veces la bendición es inmediata, a veces hay que esperar por la bendición y a veces la vamos a obtener en la eternidad. Pero nunca nos irá mejor que en el camino de la obediencia. Eso sí te lo puedo garantizar. Ahora bien, la voluntad de Dios para nosotros no solo es expresada en la Biblia a través de mandamientos expresos, como ya vimos, sino que en segundo lugar, y este es nuestro segundo encabezado, Dios nos revela su voluntad en la Biblia también a modo de principios, a modo de mandatos, pero también a modo de principios. Usted debe tomar una decisión, va a su Biblia, no encuentra ningún mandamiento relacionado con la cuestión. En tal caso debe saber que la voluntad de Dios a veces no se nos muestra como mandato, sino a través de principios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un principio bíblico? Bueno, un principio es una verdad general que corre a lo largo de las Escrituras y que puede ser aplicada a situaciones o a circunstancias particulares. Hay verdades escriturales que no están expresadas en forma de mandamiento, pero sin embargo nos guían en un curso de acción determinado como creyentes. Permítanme mostrarles un ejemplo para que lo vean con más claridad en la vida del apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 4 al 12. 1 Corintios 9, 4 al 12. Y ahí vemos a Pablo precisamente echando mano de un principio general para guiar a la iglesia de Corinto en un tema en particular. En lo que buscan el pasaje les pongo un poco en el contexto. Tenemos a Pablo defendiendo su derecho como predicador del evangelio a recibir un salario de parte de la iglesia, derecho que por cierto al cual él había renunciado. Pablo lo que está haciendo aquí no es lo que hacen los predicadores del evangelio de la prosperidad, manipulando a una iglesia para sacarle dinero del bolsillo. Pablo le dice, mira, yo no he tomado un centavo de ustedes y tampoco lo voy a tomar, quiero que lo sepan.
Pero si voy a hacer algo, los voy a poner en perspectiva de cómo es este asunto, de acuerdo a la mente de Dios. ¿Y cómo es este asunto de acuerdo a la mente de Dios? Con eso en mente, Él les dice, 1 Corintios 9, a partir del verso 7 voy a leer, que pudieran leer desde el 4, pero voy a leer desde el 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. La ley mosaica establecía que si uno usaba un animal para trillar el trigo, el grano de trigo que se trillaba con molinos que iban moviéndose a través de un animal, no debía ponérsele bozal al animal para impedirle que comiera del grano, sino que debía permitírsele al animal alimentarse de aquello en lo que estaba trabajando. Y ahora Pablo apela a esa ley y pregunta en los versos 9 al 10, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ahora yo pregunto, ¿esta ley tenía que ver con los bueyes o tenía que ver con nosotros? Bueno, en realidad la ley como tal tenía que ver con los bueyes. La ley era no ponerle un bozal a un buey para no impedirle tomar o comer del trigo. Sin embargo, aunque la ley o el mandato tenía que ver con los bueyes, no obstante, había un principio general detrás que sí tenía que ver con nosotros. De hecho, dice Pablo, que tenía que ver más con nosotros que con los bueyes. Él pregunta en el verso 10, o lo dice enteramente por nosotros. Una mejor traducción de esta palabra es, o lo dice mayormente o especialmente por nosotros, como lo traduce la versión de las Américas. La ley en parte hablaba de los bueyes, pero detrás de los bueyes había un principio general que tiene que ver mayormente con nosotros. ¿Qué principio? Bueno, el principio de que el que trabaja y se esfuerza debe ser compensado. Si leen todo el pasaje verán el principio. El buey que ara debe ser compensado. El campesino que cosecha debe ser compensado. El soldado que lucha debe ser compensado. Y el pastor que predica, dice Pablo, también debe ser compensado. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pablo no tenía un mandamiento expreso en la mano del Antiguo Testamento para traerle a los corintios para decirle que le dieran un salario a sus pastores. Pero sí podía apelar a un principio o verdad general de las Escrituras que revelaba la voluntad de Dios en este asunto. Mi hermano, quizás en un momento particular, en una decisión particular con la que tú estás lidiando, no vas a encontrar un mandamiento en la Biblia. No vas a encontrar un mandamiento que te diga, haz esto o haz aquello por razones morales. Pero probablemente Dios sí ha dejado uno o varios principios en su palabra que puedan traerte luz en cuanto al asunto. Obviamente yo no puedo enumerar en un sermón todos y cada uno de los principios que nos dan las Escrituras. Ya eso es un trabajo que tienes que hacer tú si estás interesado en tomar decisiones que agraden a Dios. Pero quizás pueda mencionarte algunos que eventualmente podrían serte útiles a la hora de evaluar tus decisiones. Generalmente cuando voy a predicar de un tema, me gusta leer o escuchar lo más que pueda sobre ese tema. Y oyendo a John MacArthur hace algunas semanas sobre este asunto, él cuenta cómo cuando era joven anotó una serie de principios para tenerlos a la mano a la hora de tomar decisiones donde él no estaba seguro de si hacer una cosa o hacer otra. Y voy a tomar algunos de estos principios que John MacArthur menciona. En realidad no son principios de John MacArthur, son principios de las Escrituras. Lo que estoy diciendo es que no los enumeré yo, los enumeró él. Pero básicamente voy a tomar algunos de estos principios y se los voy a dar para que puedan entender o entiendan cómo pueden en algún momento determinado lidiar con este asunto a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son estos principios? Estos principios, bueno, voy a mencionar al menos 5. En primer lugar está el principio de la gloria de Dios. El principio de la gloria de Dios. Y no lo estoy mencionando de primero por gusto, lo hago con toda intención. Cuando los puritanos ingleses fueron a escribir el Catecismo Menor de Westminster, que es una joya de la teología reformada, ellos colocaron al principio una pregunta que muchos aquí conocemos. Ellos comenzaron el catecismo preguntándose, ¿cuál es el fin principal del hombre?
Y la respuesta que le dieron es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Probablemente la mayoría de nosotros hayamos respondido a esta pregunta cientos de veces. Pero la cuestión no es cuántas veces hemos repetido la pregunta con su respuesta, sino cuántas veces a la hora de tomar una decisión nos hemos detenido a preguntarnos, ¿glorificará esto que yo estoy haciendo a Dios? Si el fin principal del hombre, es decir, la razón principal por la que Dios te creó, es para glorificarte, para glorificarle, entonces esto tiene una implicación tremenda para nuestras vidas cotidianas en todo lo que hacemos. Noten cómo lo pone el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Dice allí Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Algo tan trivial como beber y comer debe ser hecho para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos detenido delante de una hamburguesa con papas fritas y refresco y hemos dicho, ¿puedo comerme esto para la gloria de Dios? A jugar por el peso corporal que tenemos algunos y las enfermedades crónicas que sufrimos, puedo asumir que no muchas veces lo hemos hecho. Pero no se apuren a juzgar a los más gorditos y a los que tenemos algunas enfermedades, porque Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa. No solamente comer y beber, sino cualquier otra cosa que hagamos. Esa casa que quieres comprarte, esas vacaciones que estás decidiendo sacar, ese par de zapatos caros que quieres ponerte, esa serie de Netflix que estás decidiendo ver, todo, absolutamente todo, debería pasar por ese filtro. ¿Puedo hacer esto para la gloria de Dios? Así que si estás ante cualquier decisión, por trivial y cotidiana que sea, este principio puede orientarte. ¿Glorificará esto a Dios? ¿Le dará honor a Él? ¿Existe la posibilidad de que esto que estoy decidiendo termine en el día de mañana deshonrando a Dios más que honrándolo? Yo creo que una respuesta honesta a estas sencillas preguntas pueden darnos mucha luz a la hora de tomar algunas de nuestras decisiones. Otro principio que menciona John MacArthur, principio escritural, es el principio de la conveniencia. ¿Será esta decisión que estoy tomando espiritualmente conveniente para mí? ¿Será algo provechoso para mi alma? Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, ¿mas qué? Mas no todas convienen. Permítanme hacer una aclaración necesaria aquí. Cuando Pablo dice que todas las cosas me son lícitas, obviamente no se está refiriendo a que un creyente pueda hacer todo lo que se le venga en gana. Aquellas cosas que están expresamente prohibidas en las Escrituras no son lícitas. Pablo está hablando más bien o refiriéndose aquí a aquellas cosas neutrales de las cuales no tenemos o hacia las cuales no tenemos un mandato o una norma divina. La idea es que todo aquello que no es ilícito nos es lícito. Te vas a comprar una casa, vas a ir al cine, te vas a ir de vacaciones, vas a practicar fútbol, vas a estudiar medicina. La Biblia no dice que nada de eso sea ilícito. Por tanto, entra en el terreno de lo neutral y consecuentemente es lícito para ti. Todas las cosas que no pertenezcan al área moral son en primera instancia lícitas para ti. Bueno, entonces tengo la libertad de hacer lo que quiera. No, Pablo dice que no. Más bien dice que debes apelar a este principio o pasarla por el filtro de este principio. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. El término griego para convienen significa algo que produce una ventaja. Algo que produce una ventaja. Si lejos de traerme una ventaja, esta decisión que yo voy a tomar me trae una desventaja para la fe, entonces quizás no me es conveniente. Ahora es importante resaltar que este principio de la conveniencia es algo individual. No podemos hacer una norma fija o una regla fija para todo el mundo. Lo que es conveniente para mí o lo que es inconveniente para mí no necesariamente tiene que ser inconveniente para usted y viceversa. Por ejemplo, pensemos en una decisión tan trivial como ir al atardecer, a ver el atardecer en una playa. Si yo soy un hombre casado y tomo la decisión de irme con mi esposa, solo ellas y yo a la playa, a una playa apartada, a ver el atardecer, eso puede ser muy conveniente para mí, para mi relación matrimonial. Pero si en cambio soy soltero y estoy saliendo con una joven y tengo o tomo la decisión de irme ella y yo solos para una playa apartada a ver el atardecer, eso podría ser poco conveniente para mí como creyente y como pareja, obviamente.
Pero pastor, la Biblia no prohíbe que yo vaya con mi novia a ver el atardecer a una playa alejada. Es cierto que no lo prohíbe, pero eso no quiere decir que te convenga o que les vaya a traer alguna ventaja o provecho. Más bien yo creo que los colocaría en una situación muy vulnerable y desventajosa, si es que de verdad tú estás interesado en mantener un noviazgo como Dios quiere. En este sentido, al tomar cada decisión debes preguntarte, no solo, ¿y qué tiene de malo esto? Sino la pregunta inversa, ¿qué tiene esto de bueno? Porque lo que estamos buscando es algo que nos dé una ventaja, no algo que nos traiga una desventaja. Así que no se trata de qué tiene esto de bueno, sino qué tiene de ventajoso o conveniente esto que voy a hacer. Si la respuesta es no tiene nada de ventajoso, pues tienes una buena razón para abortar la misión. No sigas adelante con esa decisión. Tenemos entonces el principio de la gloria de Dios, el principio de la conveniencia. En tercer lugar, tenemos el principio de la no esclavitud. El principio de la no esclavitud. Antes de tomar una decisión, debes hacerte esta pregunta. ¿Esto que voy a decidir me puede poner en esclavitud? Primero los Corintios 6:12, el mismo texto que leímos anteriormente. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, ya eso lo vimos, pero continúa. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Hay cosas que Dios no ha prohibido y que por tanto no son ilícitas, pero igual deben ser desechadas porque no pasan por este filtro, por este principio. Son cosas que tienen el potencial de esclavizarnos. ¿Esto que voy a hacer tiene algún potencial de controlarme? ¿Es algo que me puede someter? ¿Algo que se me puede ir de las manos? ¿Algo de lo que no puedo prescindir? Si es así, quizás deba renunciar a esa decisión. Susana Wesley, la madre de Juan Wesley, fundador del metodismo, le dijo en una ocasión a su hijo, cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o aumente el poder y la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso es pecaminoso para ti, independientemente de cuán bueno pueda ser. Cualquier cosa que nos controle, que nos someta, que debilite nuestra razón y haga que nos controle de manera irracional, eso no es bueno para nosotros. Dios desde la creación mandó al hombre a enseñorearse sobre lo creado, a tener dominio sobre lo creado. Lo asombroso es lo fácil que el hombre cede ese dominio, ese señorío que tiene a cualquier tontería. Hay muchas cosas que Dios ha creado o ha dado al hombre la inteligencia de crear, que se supone que deben estar a nuestro servicio. Sin embargo, nosotros terminamos estando al servicio y esclavos de esas cosas. Por ejemplo, hace 20 o 25 años la mayoría de nosotros no sabíamos ni que existían los teléfonos celulares. ¿Verdad? Hace 25 años. Yo dije para atrás, ¿cuándo empecé a ver los teléfonos celulares? Y recordé que hace 25 años no tenía ni idea que existían los teléfonos celulares. Pero hoy no podemos vivir sin los teléfonos. Los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, entran en un ataque de pánico si se les descarga la batería del teléfono. O si van a un sitio, salen de viaje y llegan a un sitio donde no hay wifi. No hay wifi, se echó a perder el viaje. Ya no se disfruta más nada. Hacen un síndrome de abstinencia que nada difiere del síndrome de abstinencia que hace la gente adicta a las drogas. Alguien puede decir, bueno, estás exagerando un poco. Bueno, si te parece exagerado, toma a tus hijos adolescentes y dile, te voy a quitar el teléfono por una semana y lo voy a guardar en una caja fuerte. La semana que viene me dicen si es exagerado lo que estoy diciendo o no. De hecho, estaba viendo el otro día un documental de la televisión española donde dice que en Europa ya hay centros de rehabilitación para personas que son ciberadictos. Han llamado a la ciberadicción la patología del siglo XXI. Por supuesto, yo no creo que esto sea una patología, es decir, no creo que sea una enfermedad. Sí creo que es un problema real y muy serio, un problema que viene por la falta de dominio y de control. Ahora, el problema no son solo los teléfonos. Hay muchas otras cosas que nos esclavizan también, que nos controlan. Muchas decisiones que tomamos, que sabemos que nos van a arrastrar y que después nos va a ser difícil zafarnos de ellas. Cuando usted comienza, se sienta, empieza a buscar en Netflix y ve una serie que tiene 40 temporadas y 50 capítulos en cada temporada y usted empieza a verla, ya sabe que se va a enganchar y que probablemente no va a poder soltarla hasta el último capítulo.
probablemente no esté tomando la mejor decisión para hacer un buen uso de su tiempo. No, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no veo Netflix. Yo soy más saludable. Lo mío es el deporte. Bueno, déjame decirte que también conozco a mucha gente en el mundo controlada por una pelota redonda y pequeña. También conozco mucha gente así. Su fanatismo por el deporte es tan grande que no importa si está en el trabajo, en una reunión familiar, en la iglesia, en el hospital. Si hay un partido, hay que dejarlo todo y salir a ver. Eso es de fútbol. Si hablamos de fútbol americano, eso es casi una religión. Conozco un individuo personalmente que cuando hay partido de fútbol americano, en su casa hay que caminar en puntillas de pie. Hay que hablar en secreto. Y el día del Super Bowl se puede morir su madre, no va a moverse delante del televisor. Debo aclarar que no tengo nada en contra del deporte. La verdad es que no llegué muy lejos como deportista, pero no tengo nada en contra del deporte. Ahora, independientemente de eso, tengo que decirle que aún algo tan saludable como el deporte puede controlarte y esclavizarte. Recuerdo un caso que menciona Jerry Bridges en su libro, En pos de la santidad, si no me equivoco ahora, de un jugador de tenis importante que después de convertirse al cristianismo se dio cuenta que el tema del tenis era tan fuerte para él que casi era una adicción. Lo controlaba en todo lo que hacía. Casi era un ídolo para él. Así que un día este hombre, a pesar de su éxito como jugador, decidió colgar sus raquetas de tenis y poner un alto a su carrera hasta que todo aquello llegara a un nivel más apropiado en su vida. No fue hasta muchos años después, cuando ya el asunto tomó el nivel que debía, que entonces él retomó el tenis y comenzó a jugar nuevamente, ya de una manera más controlada. Pero el punto es que debemos cuidarnos, hermanos, de que cualquier cosa que hagamos y cualquier decisión que tomemos se convierta o tenga el potencial de convertirse en algo que nos controle o nos domine. Ya sea hacer una dieta, ir al gimnasio, practicar deporte, ver una serie, las drogas, el alcohol, el tabaco, lo que sea. Hay tantas cosas que pueden llevarnos a la esclavitud. Por tanto, usted debe preguntarse, ¿tiene esto el potencial de convertirme en un esclavo? Y si lo tiene, quizás la mejor decisión sea desecharlo. Un cuarto principio que voy a mencionar un poco más brevemente es el principio de evitar las cargas innecesarias. El principio de evitar las cargas innecesarias. Muévanse conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Es un texto conocido, Hebreos 12, 1. Dice así allí: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El capítulo anterior nos menciona un grupo de hombres y mujeres. Es el capítulo llamado de los héroes de la fe. No son los héroes de la fe, son hombres y mujeres como usted, como yo, que vivieron por fe. El héroe es Dios. Pero se habla de este grupo de hombres que corrieron la carrera de la fe. Y ahora el capítulo 12 nos dice que tomando en cuenta esta gran nube de testigos de personas que corrieron la carrera de la fe, nosotros debemos también correr la nuestra. Y para correr esa carrera, dice el verso 1, que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es obvio que aquí hay dos cosas que son diferentes. Somos llamados a despojarnos del pecado por un lado, pero también hay otra cosa, lo que el autor llama todo peso. Obviamente, el todo peso no es lo mismo que el pecado. La pregunta es, ¿a qué se refiere la frase todo peso? Bueno, la palabra griega aquí es onkos, que significa sencillamente bulto o carga. Es un bulto o una carga innecesaria. Esta no es una referencia a ningún pecado específico, sino sencillamente a esos bultos inútiles, a esas cosas que nos estorban, que nos distraen en nuestras prioridades para poder avanzar en la carrera. Pablo está usando, o el autor de Hebreos está usando ahí la imagen de alguien que corre. Cuando una persona corre, generalmente se despoja de todo lo que puede ser un obstáculo. Son cosas que captan nuestra atención, absorben nuestra energía, enlentecen y retrasan nuestra marcha hacia la meta. Hace unas semanas atrás tuvimos las Olimpiadas de París, que lamentablemente fueron muy decepcionantes por muchas razones, pero que no es de eso de lo que voy a hablar. Imagínense que en estas Olimpiadas usted ve a una persona que va a competir en los 100 metros planos, pero varias semanas antes de competir, esta persona se va de fiesta, consume drogas, sustancias prohibidas, de tal manera que cuando hacen las pruebas de dopaje, este individuo
queda descalificado, como ha pasado muchas veces. Este hombre perdió su competencia porque transgredió las reglas. Simplemente hizo algo ilegal y por tanto fue justamente descalificado. Ahora imagínense otro caso. Hay otro atleta que no tomó esteroides, no tomó ninguna sustancia prohibida, entrenó perfectamente, hizo todo lo que se suponía que debía hacer durante la preparación, de modo que llegó en óptimas condiciones físicas y morales a la competencia. Sin embargo, el día de la competencia de los 100 metros planos, este individuo se aparece en la carrera vestido con unos pantalones militares, unas botas de agua y un abrigo de piel de oso. Eso no sería necesariamente contra las reglas y tampoco se entendería probablemente como una violación. Sin embargo, sí se entendería como una estupidez. Y casi con toda certeza este individuo no ganaría la competición, porque tendría que arrastrar una serie de bultos y de cargas innecesarios que terminarían estorbando su carrera. Bueno, esa es precisamente la idea que nos está trayendo el autor de los Hebreos. Hay cosas que no son pecaminosas en sí mismos, cosas que no van contra las reglas. Sin embargo, nos estorban y nos entorpecen la carrera. Y debemos cuidarnos a la hora de tomar decisiones, de no enredarnos en esas cosas que nos pueden estorbar en la carrera. Por ejemplo, usted está comprándose una casa. Por sus ingresos, a usted no le da para comprarse la casa de sus sueños, sino una mucho más modesta. Todos los bancos y los asesores financieros dicen que lo establecido es que usted no gaste más del 33% de sus ingresos en renta o en pago de hipoteca. Pero usted está enamorado de esa casa que es amplia, espaciosa, y para colmo todos sus amigos también tienen una casa amplia y espaciosa, sus familiares también tienen una casa amplia y espaciosa, y usted no quiere quedarse atrás. El realtor le dice, tranquilo, yo te consigo el préstamo. Claro, usted no sabe que él va a tomar de ese préstamo 1%, y cuanto más le presten, más tomará él. Pero al final, simplemente después de mucho batallar, usted termina comprando no la casa que puede, sino la casa que quiere. Pregunto, ¿es eso pecaminoso en sí mismo? Bueno, no necesariamente. Pero sí puede convertirse en un bulto, una carga innecesaria por el resto de su vida. Porque ahora para pagar esa casa ya no le va a alcanzar con un solo trabajo. Ahora va a tener que tomar 2. O quizás su esposa que tiene niños pequeños que ahora no trabajaba va a tener que dejarlos en una guardería y salir a trabajar. Y en medio de todo eso ninguno va a tener tiempo para cultivar una relación con Dios apropiada, ni para venir a los cultos de oración, ni para servir en el reino. Porque ahora tiene un bulto innecesario que va a tener que arrastrar por 30 años hasta que su casa sea pagada, si es que la termina de pagar. Hermanos, hay muchas cosas, las cuales no son pecaminosas en sí mismas, pero de las cuales tendremos en ocasiones que autonegarnos y restringirnos simplemente porque nos estorban en la carrera. Van a ser un estorbo para la carrera. Así que antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿esto me va a retrasar en mi carrera? ¿Tiene el potencial de convertirse en un estorbo para mí? Puede ser algo tan sencillo como adquirir una mascota, practicar un hobby, comenzar un curso, irte de vacaciones, comprar un auto. Hay muchas cosas triviales que pueden ser lastres o arrastres para tu vida cristiana. De nuevo, lo que puede ser un atraso para mí no tiene necesariamente que serlo para ti y viceversa. Un último principio que voy a mencionar, no que no haya más, sino que solo voy a mencionar estos, es el principio del impacto, Otra pregunta que debemos hacernos evaluando nuestras decisiones es, ¿qué impacto tendrá esta decisión sobre otros? No vivimos solos en una isla desierta. Vivimos rodeados de gente que es impactada por aquellas decisiones que nosotros tomamos, sobre todo cuando somos creyentes. Tenemos familiares, hijos, hermanos en la fe, compañeros incrédulos que nos rodean y cada decisión que tomamos le envía una señal a esas personas que nos están mirando. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la sal del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Noten que Cristo ni siquiera dice que debíamos ser o que debemos ser la sal. Él dice, ya lo somos. Ya tú eres sal del mundo. Y además dice que esa es una realidad, ser la sal y la luz del mundo, una realidad que no se puede ocultar. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que querámoslo o no,
Somos una referencia para otros y nuestras decisiones sin duda impactan positiva o negativamente a los que nos observan. Así que antes de tomar cualquier decisión, si queremos agradar a Dios con ella, debes preguntarte cómo impactará esto a otros. Algo que está claro en la Biblia es que el Evangelio no solo nos ofrece un boleto al cielo, sino que el Evangelio incluye un cambio real y visible en nuestras vidas. Debe traer orden, debe traer disciplina, debe traer sensatez, debe traer cordura y otras muchas cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros como su fruto. Una pregunta interesante aquí es evaluar, ¿qué creen de nosotros nuestros familiares inconversos y los conocidos más cercanos? Cuando tienen una determinación difícil que tomar, ¿vienen a ti y te preguntan porque respetan lo que tú piensas? ¿Te tienen por alguien sensato y atinado a quien pueden acudir en busca de consejo? ¿O te tienen como el loquito de la familia que no logras poner una bala en la diana nunca? No estoy diciendo que tus familiares inconversos estén de acuerdo con todo lo que tú haces ni lo aprueben. Pero cuando un creyente es una persona sensata e íntegra, la gente que le rodea le respeta aunque no esté de acuerdo con él. Y eso sí está muy claro. Así que antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿cómo impactará esto a las personas que me rodean? Hay muchos otros principios que podríamos mencionar, pero que no vamos a hacerlo por una razón de tiempo. Así que hasta aquí hemos visto entonces que Dios nos muestra su voluntad, primero a través de mandatos, segundo a través de principios, pero eso no es todo, todavía hay una tercera manera en la que podemos encontrar la voluntad de Dios revelada en la Biblia, y la voy a mencionar muy brevemente. En tercer lugar, Dios nos revela su voluntad a modo de ejemplos, a modo de ejemplos. ¿Qué hago si voy a tomar una decisión y no encuentro un mandato? Y tampoco encuentro un principio relacionado con esto que estoy decidiendo. Bueno, todavía puedo acudir a las Escrituras a revisar si hay algún ejemplo que me ofrezca algún tipo de luz sobre el tema. En 1 Corintios 10, versículos 6 al 11, Pablo establece que el Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras a dejar constancia escrita de algunos ejemplos precisamente para instruirnos a nosotros. El pastor Joel cuando oraba mencionaba este texto. Dice 1 Corintios 10, 6 en adelante. Dices más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos, etcétera, etcétera. Y luego vuelve a decir en el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios a veces nos mostrará su voluntad a través de mandatos, a veces a través de principios, pero a veces nos guiará a su voluntad a través de ejemplos. Hay historias que han quedado ahí, hermanos, para nosotros, para poner cosas en nosotros, para amonestarnos. La palabra amonestar significa poner en la mente. Dios quería poner en nuestra mente cosas a través de esas historias y de esos ejemplos que hay ahí. Ahí tenemos a un hombre como Lot, que a la hora de mudarse y de escoger dónde vivir, lo único que pensó fue que las tierras eran las más fértiles y fue a meterse allá. ¿Y dónde terminó? En Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando le dio lugar a la ociosidad en su vida y salió a pasear cuando debía estar en el campo de batalla, terminó siendo un adúltero, un asesino y un mentiroso. ¿Y para qué están esas historias ahí, hermanos? Están para ser ejemplo para nosotros, para que aprendamos cosas y tomemos decisiones sensatas. Ahora, en la interpretación de ejemplos debemos ser cuidadosos, ya que no todo lo que hicieron los hombres piadosos del pasado constituyen un ejemplo digno de imitar. En este sentido debemos entender que hay ejemplos positivos y hay ejemplos negativos. Abraham tenía 2 mujeres, eso no quiere decir que usted puede buscarse una esposa y una querida ahora, una amante, no. Obviamente debemos evaluar los ejemplos y buscar que sean positivos o que de alguna manera hayan contado con la aprobación y el beneplácito de Dios. Son las 2:59, hermanos. Vamos a terminar casi ya. Permítame concluir. Yo estoy consciente que podríamos abundar mucho más sobre estos asuntos en particular, pero el tiempo es implacable y debemos ajustarnos a un horario. Hemos visto hasta aquí entonces que Dios, o la voluntad de Dios, nos es revelada con toda claridad en las Escrituras por medio de mandatos, por medio de principios y por medio de ejemplos.
Tú estás enfrentando una decisión importante y como creyente quieres conocer la voluntad de Dios en relación a esa decisión. Mi hermano, toma un momento, detente y hazte estas 3 preguntas. ¿Hay algún mandato de las Escrituras con respecto a esto que deba obedecer? ¿Hay algún principio de las Escrituras con respecto a esto que yo pueda seguir? ¿O hay algún ejemplo de las Escrituras con respecto a esto que yo pueda imitar? Si te haces estas 3 preguntas con honestidad y con el deseo de discernir la voluntad de Dios, puedo asegurarte que tus opciones se van a reducir y que comenzarás a ver las cosas con más claridad. Ahora, entre paréntesis, déjame traerte aquí una implicación importante a modo de aplicación. Para poder hacer esto, tú necesitas algo. Tú necesitas conocer tu palabra, o conocer tus escrituras, o las escrituras, tu Biblia. Tú necesitas conocerla. Necesitas saber dónde hay mandamientos, dónde hay principios y dónde hay ejemplos. Si no conoces tu Biblia, la palabra de Dios, obviamente no podrás saber cuándo aplicar un mandamiento, un principio o un ejemplo. Así que de todo esto, lo que podemos concluir es: ¿quieres andar conforme a la voluntad de Dios? Comienza por conocer tu Biblia y profundizar en ella. En el Salmo 119:30 que leímos al inicio, David decía: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Hermanos, la Biblia trae luz. Y a los que son simples o necios, les da sabiduría. Eso es lo que está diciendo aquí David. Ahora, quizás alguien esté diciendo a estas alturas: bueno, todo eso está muy bonito, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos que tomar una decisión y luego de revisar la palabra no encontremos ningún mandato, ningún principio y ningún ejemplo que nos revele la voluntad de Dios? Bueno, esa será la próxima pregunta que vamos a responder. Obviamente ya no lo vamos a hacer hoy, lo haremos la semana próxima, si el Señor lo permite, y ese va a ser nuestro último sermón de la serie. Por hoy quedémonos con esto, hermano. Quedémonos con que necesitamos conocer nuestras Biblias, porque en la palabra de Dios hay luz y sabiduría para nuestras decisiones. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque tus mandamientos son iluminadores. Padre, danos el corazón de David, como leíamos al principio, que amemos tus mandamientos, que amemos tu palabra, que lo hagamos con la conciencia de que en ella para nosotros hay sabiduría, hay guianza. Que nosotros sepamos, oh Dios, que a través de tu palabra tú puedes conducirnos a mejores decisiones. Que no menospreciemos el hecho de poder acceder, como podemos acceder hoy, a una Biblia impresa, a tenerlas en nuestras casas, a tenerla en nuestro teléfono, a tenerla en nuestros carros, al escucharlas en audio, Señor. Y a pesar de todo eso, muchas veces menospreciamos esa bendición. Danos un corazón para tu palabra y haznos recordar que no es cosa vana, que es nuestra vida. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén.